Buenos días y bienvenidos de nuevo a Multiverse Budokai. Esta vez toca test de color. Sí, otra vez, de la mano de Animaster. Sí, de nuevo, para el opening. Sí, cómo no. Pero en esta ocasión el plano es una delicatessen y merece ser mostrado. Así que, adelante pues con el plano 17. Animaster está empecinado en terminar todos y cada uno de los test de color. Hoy le ha llegado el turno al plano en el que Up esquiva unos misiles en el ring del estadio de Multiverse. Bueno, lo que está claro aquí es que los futuros Work in Progress serán bastante coloridos, lo cual nos acerca a la finalización del tan esperado opening. Los espectadores habituales de Multiverse Budokai os podéis saltar el vídeo en el que contamos lo que es un test de color, pero aquel que no lo sepa tiene deberes pendientes, y le recomendamos ver este Work in Progress que hicimos hace un tiempo atrás. Vamos a ver lo que nos deparará el vídeo de hoy, con el coloreado de este bonito U corriendo por el ring de Multiverse. Animaster, ¿qué te cuentas? ¿Cuánto te tomó hacer la tarea? Pues la verdad es que para este plano bastante poco, 2 horas y media. Creo que ese día estaba inspirado y tenía muchas ganas de trabajar, supongo. Además de que no tuve que rehacer la línea porque ese UP ya estaba bastante bien dibujado. Y bueno, pues ya se veía bastante bien, no hacía falta rehacerlo. ¿Te quedan muchos test de color por terminar? Pues unos pocos. Pensad que el opening tiene 34 planos. Es decir, que quedan por lo menos unos 15 test de color, aproximadamente. No, tampoco es que sean 15 exactos, ¿eh? Así que de seguro me seguiréis viendo haciendo diferentes colores para otros planos. Y nada, disculpadme con el editor de los Work in Progress. El pobre está un poco hasta las pelotas. ¿Solo el editor, Animaster? ¿Solo el editor? Cada vez que oímos test de color, en el equipo tenemos pesadillas de Vietnam. Ojalá se termine pronto esta tortura y podamos pasar rápidamente a la tranquila y gratificante etapa de postproducción en la que tendremos mayor seriedad y descanso. De todos modos, me veo en la obligación de reconocer que los test de color son necesarios, útiles y la verdad sea dicho de paso, ayudan a entender mucho mejor cómo se verá el fotograma final de nuestras animaciones. Gracias a ellos, le damos mayor perspectiva al proyecto, de eso no hay duda. ¿Se imaginan nuestras animaciones con ese color? Yo desde luego sí, se me hace la boca agua solo de imaginarlo. A este paso terminaré pareciéndome a Goku cuando tenía hambre. Pero ya basta de antojarse. Sigamos con nuestro artista a ver qué nos cuenta. ¿Qué son esas flechas amarillas que has dibujado delante de Up? En ocasiones, si considero que el plano es complejo o se me va a hacer difícil sombrearlo, me indico a mí mismo la dirección de la luz, que debe coincidir con la iluminación del background, del fondo. En este caso, pues el estadio de Multiverse de nuevo. De ese modo, dibujando las flechas es mucho más complicado que yo cometa algún tipo de error a la hora de sombrear el personaje, porque las flechas me hacen de guía. Luego simplemente apago la capa en la que las he dibujado y de ese modo, una vez apagada la capa, no aparecen en el resultado final del test de color. ¿El humo y el suelo forman parte de este test de color? Pues en este caso en particular, sí. Aunque no sean personajes, tienen su propio celuloide, ya que entran dentro de la categoría de VFX, de efectos visuales. En el anime tradicional, los VFX entraban por el departamento de animación 2D, diferente a cómo pasa con los backgrounds, con los fondos, que solían entrar en el departamento de arte. Es básicamente por eso que se hace esta distinción, y en este caso sí se incluye dentro del test de color. Correcto, tal como comenta Animaster, en la industria del anime de los 90, los efectos visuales contaban con sus propios celuloides y entraban por el departamento 2D. Como se puede ver en este ejemplo, Gohan del futuro está en un celuloide y el aura, que es un efecto visual, está en otro celuloide distinto. Ambos se superponen para que parezca que todo forma parte del mismo fotograma, del mismo modo que ocurre con el humo y el aura de este plano
plano de Gohan Super Saiyan 2, o con el viento y humo de este Goku. En cambio, si nos fijamos bien en el fondo de Goku, veremos que no es un celuloide, es una acuarela pintada sobre papel blanco, ya que eso pertenece al departamento de arte. Al final, ambos departamentos, tanto el de arte como el de animación 2D, unen esos tres elementos, los efectos visuales, la animación del personaje y el paisaje, para que se haga la foto pertinente que quedará en el carrete de la cinta del vídeo de la época. Todo este proceso puede parecer arcaico y de la era de los dinosaurios, pero aunque pueda parecer mentira, hoy en día se trabaja exactamente igual, con los mismos procesos. La única salvedad, es decir, la diferencia más notable, es que en vez de hacerlo analógicamente, se hace digitalmente. Como ven, no ha cambiado tanto la cosa con los años. Si quieren profundizar más en este tema que ha comentado Animaster acerca de las diferentes capas de la animación 2D, pueden ver este otro vídeo acerca de los celuloides de Blancanieves, la primera película de la historia en utilizar este sistema y que aún sigue vigente a día de hoy, aunque sea en formato digital. ¿Estás satisfecho con el resultado final? Pues la verdad es que me ha encantado. Pocas veces suelo decir que algo me encanta, pero es que este plano, una vez terminado, va a quedar de maravilla. Lo presiento, lo anticipo y ojalá sea así, ya que la composición, la animación, el arte y ahora el color, esos 4 aspectos se ven fenomenales respectivamente. Y la verdad tengo unas ganas terribles de que vean este plano una vez ya terminado. Definitivamente este plano se verá bien. Habrá que confiar en el optimismo de Animaster, el cual es como un pozo sin fondo. Esperemos que en el fondo ese pozo tenga agua. Ustedes ya me entienden. Por el momento mantendremos nuestra fe en alto. En Multiverse Budokai los hechos hablan por sí mismos, como este uva color. Por cierto, ¿qué les parece? ¿Les gusta el resultado final? ¡Más les vale que les guste! Si no usan la caja de comentarios para dejar su opinión respecto al plano 17, irán al infierno. Avisados quedan. Aunque sea desde el Averno, les agradecemos llegar hasta esta parte del vídeo. Nos vemos la próxima semana con más contenido del inframundo. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.